Muy buenas tardes a todos. A nombre de Museo Galería Puerta Rosa les doy la bienvenida a uno más de nuestros conversatorios y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es Tomás H. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Isaac, muy bien, aquí andamos. Genial, Gracias ¿qué por invitarme. tal? No, hombre, al contrario, ¿qué tal te va con la pandemia, con el encierro, con las fake news? Pues si quieres que arrancamos platicando con eso y no acabamos todo el programa, todo, pero bien, digo, estoy dedicándole mucho tiempo a cosas que comúnmente antes lo dosificaba, ¿no? Entonces, Claro. de alguna manera estoy bastante bien, ¿no? Puedo decirlo a lo mejor en un ánimo de darme un sentido positivo a todo lo malo que puede estar pasando, ¿no? Pero, pues eso es, ¿no? Buenísimo, sí, pues todos estamos como tratando de adaptarnos como dicen, a esta nueva realidad. Si me Claro. permites, déjame compartir con el público una breve sinopsis curricular tuya y arrancamos la conversación. Perfecto, vamos. Tomás H. es egresado de la Facultad de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Colaboró 7 años como ilustrador para el periódico El Norte del Grupo Reforma. Entre sus exposiciones individuales destacan Serpientes en la escalera en el Centro Cultural El Centenario y Ensayo de lo Imperfecto en el Centro Cultural Arte AC, ambas en 2014. Ha participado en más de 30 exposiciones colectivas en México y en el extranjero, entre las que destacan la muestra colectiva Nuevo León, 3 generaciones en el 2009 en el Instituto Cultural de México en San Antonio, Texas, la exposición Real Life Issues en el 2010 para la Fundación Ángel Orensanz en Nueva York y Diagramas de Flujo en el 2010 en la capilla del Colegio Nunfield en Oxford, Inglaterra, con el apoyo directo de CONARTE. Igualmente, con nosotros aquí en Puerta Rosa, pues ya tienes tiempo, Tomás, participando en diferentes colectivas. Sí es. También fue seleccionado en la 7ª Bienal FEMSA en el 2005 y fue ganador del premio de adquisición en la reseña de la plástica de Nuevo León en el 2011 y tercer lugar en el certamen Soporte Papel Arte AC del mismo año. También tiene mención honorífica en la 4ª Muestra Iberoamericana de Arte en Miniatura, entre pues muchas otras cosas, Tomás, porque pues, la verdad es que no nos bastaría el conversatorio para tener todo tu currículum, pero pues te agradezco mucho que nos acompañes hoy. Gracias, Isaac, gracias. Entonces, si te parece, mira, preparé aquí una diapositiva para platicar un poco sobre el arte y el espacio, que quiero, pues bueno, compartirle también al público un poco de esta definición que dice que en la búsqueda del sentido existencial del espacio es clave citar al filósofo Martin Heidegger en el ensayo El arte y el espacio. Él determina que el hombre capaz de construir pensando en espacio no ocupa meramente un lugar de esa espacialidad, sino que se relaciona con otros objetos y espacios a su alrededor. De igual manera, menciona la configuración de todo un repertorio de formas que traspasan las tradicionales dualidades de lleno y vacío e interior y exterior. Y con esto como base, me gustaría que comenzáramos la charla viendo algunas de tus piezas, que en este caso, bueno, seleccioné esta para empezar, si te parece. Perfecto, muy bien. Bueno, esa pieza es digamos que las piezas que vamos a ver aquí en la selección esta que hiciste para mostrar y hablar un poco de lo que ha sido mi trabajo en estos últimos años. Este tipo de manera de trabajar yo la tengo muy enraizada porque digamos que yo me formé justamente en el trabajo editorial. Mi graduación como trabajador del arte, ¿no? Irónicamente, porque la ilustración o el trabajo de ilustración publicitaria pues no tiene mucha representación artística, y no hay no sé. como cabida a tanta creatividad, ¿no? Sino más bien tienes Sí, que ceñirte a lo mejor a cierto tiempo, a ciertas situaciones en las que pues ya no puedes a lo mejor explorar o experimentar, ¿no? exactamente, digo, y eso es aparentemente, ¿no? Y sobre todo, como dices, estás trabajando bajo un criterio, bajo una idea, y se lo presentas a un cliente. A pesar de que en la historia del arte
el tiempo le da el carácter de arte a eso, ¿no? No necesitamos irnos muy lejos, vamos a los principios del siglo XX, ¿no? Cuando los impresionistas o los sismos del principio del siglo hicieron que Toulouse-Lautrec, que fue un gran ilustrador, por cierto, hizo pósters, claro, y todo Mucha también, que un gran ilustrador, que el tiempo les dio el estatus de arte a lo que hacía, ¿no? Pese a que era algo que, claro, algo que era un servicio a un cliente, ¿no? Tenían que, claro, hacer una imagen, ilustrar una imagen para promocionar un producto o un lugar, ¿no? Y aquí en México pasó también con los grabadores, ¿no? Que hacen estos grabados exactamente. Desde luego. E incluso el Chango García Cabral también, que era un gran ilustrador que se dedicó a hacer pósters para películas y finalmente su trabajo tiene una calidad artística indudable, ¿no? Pero bueno, en este caso, volviendo a la primera imagen que presentamos, ese era, digamos que es un poquito el vestigio de ese tipo de trabajo que yo tenía cuando iba al periódico, ¿no? Yo no estudié pintura, yo estudié diseño gráfico, yo estudié artes gráficas, ¿no? En ese entonces se llamaba artes gráficas, y por eso entré al periódico El Norte, digamos que entré como un diseñador gráfico, un diseñador de periódico, el perfil, ¿no? Totalmente. Exactamente, pero las circunstancias y la suerte, la grandiosa suerte que he tenido desde que pasé al departamento de ilustración, y ahí fue donde como artista me terminé de graduar, como quien dice, ¿no? Empecé a entender que no es que hagas caso a lo que te digan, sino que aprender a lidiar con las estéticas o con los gustos de las personas, ¿no? Y adoptarlas tú para, digamos que, darles un sentido dentro de tu visión estética, dentro de tu visión como artista, darle, digamos, una especie de arregladita, una especie de maquillada, y lo que logras es pues un producto que, si bien no le va a gustar a todo el mundo, al menos el consenso general va a decir, oye, es una pieza interesante. Ese digamos que a ese es el resultado del que llegué, a la palabra interesante, ¿no? Esta pieza sí, así a grandes rasgos, nada más para cerrar con el tema del trabajo en el periódico. Sencillamente se trataban de ensayos que yo hacía en materiales que me encontraba, digamos, por ejemplo, eran cajas de cartón de productos, los abría y ponía a bocetar cosas en ellas, ¿no? Okay. Hacía cosas, elementos que me encargaban, por ejemplo, este era un mapa de una parte de la ciudad. Obviamente, ahorita está totalmente... ya no corresponde, pues. Exactamente, está alterado, pero eran ilustraciones que yo hacía y que yo proponía al área de diseño del periódico y eran rechazados, ¿no? Eran parte de una serie de propuestas y me decían, no, ¿sabes qué? Nos quedamos con ¿no? Y finalmente el que quedaba para impresión, el que se iba a la edición del periódico, pues era otro y no eran las otras 2 o 3 propuestas que había hecho. Y se me quedaban como propuestas, no se me quedaban así en mi archivo, entre mis folders de trabajos, claro. Y ahí quedaba, ¿no? Entonces, en el momento en que hacía yo mis inventarios o ya estaba tirando todo el exceso de basura que tenía en mi departamento, pues salían ese tipo de dibujos. Y lo que yo hacía, en vez de tirarlos, yo decía, bueno, puedo rescatar de alguna manera el material o el retraso que hice. Y los alteraba, les ponía algún color, algún acrílico, algún otro material, los alteraba algunas veces tanto como que no se nota la ilustración que venía al fondo. Y finalmente me queda algo que a mí me gusta, algo que a mí me parece interesante en base a la estética que ahora manejo y quedaban este tipo de trabajos, ¿no? Y este tipo de piezas le llamé a la serie, le llamé Revival, o sea, un renacer, ¿no? Un renacer nuevo digamos que de trabajos que en su momento no fueron aceptados y ahora tienen una nueva vida digamos que con la experiencia que me dio los años, ¿no? Y digamos que eso es lo interesante de todo esto, que termina la idea original borrándose, claro, para dar paso a una nueva idea. Digamos que así todo se hace en la vida, ¿no? O sea, a veces ni siquiera estamos conscientes de dónde estamos pisando y no sabemos lo que sucedió ahí y ahora sencillamente significa el lugar que estamos viviendo, ¿no? Digamos, esa era la pequeña reflexión que tal vez podría salir de todo
de toda esta, y de todo lo que hace uno, ¿no? Claro, y es que al final, pues tú estabas a lo mejor ahí cubriendo algún tipo de nota pues tenía relevancia en ese momento, pero pues al paso del tiempo, como Y dices, ahora pues ya ya, así que no es en el nada, ¿no? sedimento, pues ya queda en otro nivel. Y digamos que es paso a otra cosa nueva, que ahora es importante, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ves si vamos platicando de esta pieza? Que me gustó el detalle de cómo por la ventana se va colando, pues un poco este azul del, ya sea el cielo, o sea, los pensamientos, o sea, pues lo que queramos interpretar, porque pues también pareciera ahí una composición arquitectónica, pues un tanto onírica, un tanto así de ensoñación, pero pues mejor que tú nos platiques. Claro, mira, yo, independientemente de los claros referencias a Maurice Escher y digamos que a todos mis grandes ídolos del arte, para mí las escaleras o los laberintos o los elementos que son intrincados, para mí no son otra cosa más que la representación de lo que somos nosotros como transeúntes de la vida, ¿no? O sea, Ok. Uh-huh. esos los elementos como la escalera o el camino o las flechas o los elementos que te indican dirección, para mí son un elemento obsesivo que siempre vienen a mi mente cuando estoy en una decisión importante, ¿no? Ya. No quiero ser así novelesco en todo esto, pero en varias ocasiones de mi vida yo he tenido accidentes en escaleras, me he caído, ¿no? Sobre todo cuando era más Mira. joven. Yo era yo siempre he sido muy atrabancado, sí, muy atrabancado. Y para mí el ver una escalera, el ver un elemento arquitectónico de este tipo, para mí siempre era peligro, ¿no? Porque siempre tuve una situación sobre todo cuando era niño de las escaleras, ¿no? Si te pueden servir para subir, para bajar, pero también si no tienes el debido cuidado te puedes matar, ¿no? Te puedes caer y rodar y valiste, ¿no? Te rompes un hueso o te mueres, ¿no? Y para Claro, y mí eso, como dices, para pues mí, representaba como warning, ¿no? O sea, exacto, atención, pero si te pones a peligro. pensar, eso es la vida. O sea, en la vida te puedes decir, sabes que yo decido ir de la manera correcta y subir, ascender y llegar a donde quiero ir, ¿no? O ir por la mala y caerme, rodar y estrellarme en el piso, ¿no? Entonces, para mí, el elemento de la escalera, más allá de que es un elemento muy atractivo visualmente e importante arquitectónicamente, ¿no? Hablando, Uh-huh. para mí es una representación maravillosa de lo que es la vida. O sea, eh, subir, bajar, andar con precaución o andar sin precaución y poder accidentarte o que te lleve la escalera hacia un momento de tu vida pleno, un momento de tu vida que tú quieres, que tú anhelas, ¿no? Entonces, Claro. en esta imagen relata un poco eso, ¿no? No sabía que eres diseñador gráfico pues somos colegas. Yo también estudié diseño Órale. gráfico y yo creo que luego somos un poco obsesivos con que te quede derecho, te quede cuadrado y entonces ahora que veo Claro. tus líneas, digo, cuando estaba viendo tus piezas, por ejemplo, esta que no la conocía, yo decía, híjole, yo creo que yo me pasaría muchísimo tiempo en la obsesividad de que me quede pues alineado a algo más, ¿no? De Ajá, repente ajá. como que es de repente lo que los diseñadores terminamos haciendo pues por Claro. formación, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿y qué te parece? ¿Te parece que tiene una armonía o que no? Es un caos. No, sí, pero es Tú que como sabes que diseñador gráfico. pero sabes que dentro de la armonía me remite mucho a este espacio en la macroplaza donde está esta escultura como de fierro rojo que está ahí por Ojo, enfrente del teatro. el teatro, sí, sí, sí. Entonces, en este primer plano o el plano más cercano me recuerda mucho eso. Entonces, cuando lo estaba viendo dije, pues, ¿en qué se habrá basado Tomás? Y sobre todo con los rojos, ¿no? Claro, claro. No, de hecho, ahorita, primero hablando remitiéndonos a la cuestión del diseño gráfico, sí influye mucho en el trabajo que hago, porque la comunión que he hecho entre la aparente rigidez del diseño gráfico y la aparente
libertad absoluta de las artes visuales, es que es justamente un juego de ambas cosas, ¿no? En este caso, esta pieza es de 2 por 2 metros, creo. Es una pieza Ah, algo guay, grande. es grande, sí. Grande, sí. Y para mí fue una especie de reto de cómo algo que parece muy caótico eh, termine siendo algo ordenado sin ser ordenado, ¿sabes? Es decir, yo trato de que parezca que hay un caos muy controlado dentro de la rigidez de una estructura, pero realmente hay mucha libertad en lo que estás viendo ahí, ¿no? Yo empiezo con una forma muy básica, con elementos muy sencillos, con planos, como por ejemplo la composición básica del diseño, que es figura y fondo, ¿verdad? Tienes una figura que es primordial y tienes un elemento que es el fondo, que digamos que le da el contexto nada más a tu trabajo. Sí, y sabes, Tomás, a mí lo que me gustó también es como que este peso que le das a los objetos que están ahí, o sea, dices, bueno, ¿cómo está flotando este como pequeño cuarto con su ventana, pero realmente pues está sostenido a lo mejor por esta estructura roja, pero también pareciera como si fuera papel, a lo Ajá, mejor como serpentinas, ¿no? claro. Entonces es como, bueno, si está duro, no está duro, es blando, es suave y entonces, pues eso es rico, ¿no? Claro, es una dualidad de densidades de elementos, ¿no? Puedes eso. pensar que como tú dices, que es una composición de objetos de papel o de un material que es más pesado, ¿no? ¿Cómo saberlo? No se puede, pero esa misma dualidad yo creo que es de lo que se alimenta el arte, ¿no? El que tú puedas interpretarlo independientemente de lo que el artista haya dicho, ¿no? Claro. Y en este caso, y bueno, pues ahora ya me lo resolviste, pero cuando la vi también la primera vez, yo Ajá. decía, ¿cómo hace esta simetría, no? Porque bueno, es tu trabajo, pero a la vez no es simétrico porque pues podemos ver como estas luces que están desde diferentes lados, sobre todo en la parte de arriba, en esta estructura rojo con gris. Ajá. Dices, bueno, ahí hay un reflejo, pero pues también te lleva como a decir, bueno, ¿qué material es? Pues el ojo, y entonces hay esta cosa orgánica y también parecía como una tripa por ahí pues nos lleva como a muchos lugares. Claro, claro, claro. Para empezar, bueno, te hablo un poco del proceso de una pieza como esta, que esta es una pieza de este año, es muy reciente. Y más adelante vamos a ver una imagen de un boceto que hice, justamente de la pieza que tú tienes ahí atrás en tu pared. Ah, sí, porque pues yo estoy Este, aquí muy chiflado. claro, ahí están las piezas que están ahí atrás son mías. Bueno, vamos a ver un boceto más al rato de esa pieza. Buenísimo. Cuando yo trabajo mucho mis cuadernos de anotaciones. Siempre estoy haciendo líneas, trazos. Siempre llevo mis libretas a todos lados y en cualquier momento me pongo a dibujar. Entonces, esta pieza en particular que estás viendo aquí es producto de unos bocetos que hice que según iban a hacer iban a terminar en hacer una pintura, pero un día me puse a jugar con las imágenes. Yo le tomo una foto al boceto y los tengo como registrados, como por si se me pierde la libreta, pues ya lo tengo en digital. Ok. Entonces, una vez estando haciendo un trabajo en Photoshop, me puse a jugar espejeando mis Ok. bocetos, ¿no? Y Ajá. es un boceto, eso es parte de un dibujo que era integral con otra cosa, ¿no? Entonces lo que hice fue corté a la mitad del boceto y lo hice espejeado y me gustaron las formas así muy como de repente parecían una especie de escarabajos, una especie de, ya sabes, empiezas a tomarle formas, tu Sí, cerebro empieza a formar imágenes independientemente de que sean totalmente abstractas, ¿no? El cerebro siempre está haciendo eso, está queriendo ver caritas en todos lados, está queriendo ver eso. formas animales, ya sabes, ves las nubes, ves un perrito, ves el reflejo del agua, ves la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo, Claro. nuestra mente está tratando de ver formas en las formas abstractas, ¿no? Esa es como que una especie de elemento que tenemos para sobrevivir de alguna manera. Entonces, empecé a jugar con la geometría o la simetría de los dibujos de mis bocetos y salieron una serie de cosas interesantes y los empecé a representar en pintura, ¿no? Obviamente era totalmente simétrico y le quité esa simetría con elementos muy específicos. Por ejemplo, como tú te diste cuenta del ojo,
la serpiente o la manguera esa que está ahí atravesándose de un lado a otro, que hace que rompa con la simetría del dibujo. Y de igual manera, pues el fondo, que no se aprecia mucho ahorita en la fotografía, pero el fondo es un fondo tormentoso, ¿no? Que he estado trabajando mucho de la mitad del año pasado con el resto de este año, con cielos tormentosos, con cielos amenazantes de tormentas. Digamos, no sé, a lo mejor mi premonición de esta situación en la que íbamos a estar de alguna manera enrarecidos todos, de ahí se proyecta un poco. En los últimos trabajos se puede ver que el fondo siempre es un cielo amenazante de lluvia, ¿no? Amenazante de tormenta. Entonces esa es como que la situación en esta pieza en sí, ¿no? Jugar con esa simetría. Claro, pero pues qué más contemporáneo que acabamos de tener a Hannah hace escasas horas prácticamente, exacto. ¿no? Entonces, sí, viene un poquito al caso, ¿no? Claro, exacto. Claro. Mira, entonces, también quise poner estas piezas porque me gusta esto que comentábamos hace un momento sobre el uso de los materiales, que bueno, a lo mejor aquí nos tendríamos que regresar un poco en el tiempo en tu creación, pero pues aquí hay un poco de eso de reciclar y hay un poco como de experimentar también, ¿no? Exacto. Sí, estas piezas son de hace... del lado derecho es una pieza que fue la mención honorífica de arte en miniatura del evento que se hace en el centenario. Entonces, esa fue parte de dos piezas que se llevaron la mención honorífica en el evento Para mí fue una sorpresa, la verdad. Pero son piezas que, digamos que son experimentos que yo hago. Yo soy soy un artista o soy una persona que se dedica a la pintura, al arte, a la cuestión manual artística, al 100%. Y cuando me dicen, bueno, ¿a qué te dedicas o cuál es tu hobby? ¿No? Cuando me preguntan, aparte de estar pintando, yo pienso, pues no, realmente mi hobby es estar pintando y estar dibujando, ¿no? Pero sí, hay momentos en que dices, ok, pero estoy haciendo siempre lo mismo, no te aburres de hacer lo mismo. Yo no me aburro, yo simplemente a veces me saturo. Entonces, mi manera de salir de esa saturación o de ese, cuando ya estás muy, muy ensimismado en algo y necesitas sacudirte para ver las cosas desde afuera, yo lo que hago es cambio completamente de planos o de técnica o de materiales, ¿no? Y en este caso fue un experimento que hice me puse a armar como maquetas, así, volviendo otra vez al tema de los mapas y de las cuestiones de ubicación. Me puse a armar maquetas con madera balsa, con madera reciclada, hacer cajas, hacer pequeños ambientes. Y esto era lo que salió de eso, ¿no? Hice, digamos que, pequeños principios de escultura de relieve en algunas formas muy concretas, muy pequeñas, ¿no? Como ensayos, nada más como para desintoxicarme de la pintura que ya estaba como un poco así como que fastidiado de estar pintando en plano, nada más, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios que de repente me pongo, que es, digamos que es el paso de lo bidimensional a lo tridimensional, para mí me relaja mucho y me hace ver, atacar nuevamente, al volver a la pintura, atacarlo de otra manera, ¿no? Atacarlo ya desde un punto de vista más, pues ya desintoxicado de nada más estar manchando con colorcitos, estar haciendo difuminados así como que ya aburrido, ¿no? Sino vuelvo otra vez con bríos nuevos, ¿no? Después de experimentar la forma tridimensional, ¿no? Con nuevas perspectivas. Y sabes que yo creo que también es como bien importante que tienes pues estas bases figurativas y gracias a ellas también ya puedes abstraer, ¿no? De lo contrario, pues quizá batallarías como para poder enfocar el ojo y a lo mejor poner estos planos y ponerle orden a tus ideas. Y este caso se me hace bien interesante porque tienes como las dos cosas, ¿no? La parte figurativa, pero también tienes por un costado esta parte abstracta. Así es. Sí, quiero señalar que cuando empiezas a pintar, bueno, yo creo mi experiencia
para empezar, como pintor y como maestro de pintura o de dibujo, es de que siempre que empiezas o que entras a la idea de pintar o de querer hacer algo artístico, empiezas por lo figurativo, ¿sí? Digamos que es el paso eh, lógico de tu aprendizaje, ¿no? Empiezas dibujando rostros, empiezas a dibujar figura humana, empiezas a dibujar objetos, empiezas a dibujar cosas que son de la realidad, ¿no? Que son objetivas, son realistas, ¿no? Sí, que estás Entonces, copiando un poco la imagen, ¿no? exacto, De lo exacto. que estás viendo. Exacto. Entonces yo a veces coqueteo mucho con lo abstracto, pero sin dejar la profundidad del realismo, ¿no? A pesar de que a veces dibujo o hago cosas que son totalmente abstractas, son totalmente figuras con colores, no dejo de lado la posibilidad del realismo o de la ilusión básica del dibujo y de la pintura que te da hacer algo que parezca que está ahí, ¿no? Si vemos las piezas que hago totalmente abstractas o totalmente yendo a la figura abstracta, es que siempre tienen una noción de sombra, de luz, de profundidad y de cercanía, de primer plano, segundo plano y tercer plano, ¿no? En este caso, también fue otra situación que hice también para salirme de un poco de lo que estaba haciendo, y me puse a hacer retratos de personas, de gente, eh, y jugar con los planos, ¿no? Jugar con los planos reales, con los planos tridimensionales. Como ves, el elemento que está ahí a la izquierda del retrato de la mujer es un elemento muy similar a lo que hago en la pintura, ¿no? Es una serpentina de papel, así que muestra diferentes facetas de luz y sombra y de profundidad. Y ahí está representado real, ¿no? Con un objeto real que puede ser palpable incluso. Y al lado de un objeto que es representado de manera plana, ¿no? De hecho, Claro. es un pedazo de madera que yo pinté con ese objeto y está ubicado dentro de una caja de una manera como si estuviera recargado. Está Ah, pegado ya. en esa caja y todo, pero si tú lo ves en persona, Sí, en vivo, simulan. ese elemento es un juego que me gusta mucho hacer a mí, que es eh, lo real y lo efectista sin que sea real, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. ¿qué es lo que está ahí y qué es lo que está representado nada más en dos planos, ¿no? Ese juego de bidimensionalidad y tridimensionalidad me gusta mucho a mí trabajar con él. Digamos que son los juegos que yo, o los experimentos que hacía yo en mi aprendizaje llevados hasta este momento, ¿no? Este momento en que, pues digamos que va más allá de un experimento o de un aprendizaje, ¿no? Sino que están ya integrados a mi lenguaje pictórico, ¿no? Eso. Y continuando con esta otra faceta bueno, también quise poner esta pieza anterior como transición a la parte escultórica que haces, bueno, también juegas siempre con muchos materiales, hay como hasta un poco de collage, ¿no? Ujú. Claro, claro. Esta es otra fase, digamos que aquí se ve más claro cómo yo juego de pronto con cosas muy diferentes a lo que estoy haciendo. Ahora sí que para compensar esa falta de otros hobbies, vaya, si, Ujú, si, si hiciera falta eso, si hiciera falta tener un hobby, ¿no? ujú. Este, y es otra vertiente de mi trabajo. Aparte de la bidimensionalidad, que juega con la tridimensionalidad y con los elementos que hacen que parezca que está ahí y que no está, es justamente lo tridimensional. O sea, el objeto ya ahí palpable que puede ser recorrido desde otros ángulos y puedes ver otros aspectos de ese objeto que es la escultura, ¿no? Este tipo de escultura empecé yo haciendo figuras muy básicas porque es una prolongación de una práctica que yo tenía cuando niño. Ok. Yo cuando mi papá bueno, uno de las actividades que él hace es la carpintería, le gusta mucho hacer carpintería. Entonces yo siempre, en casa, yo siempre viví con pedacitos de madera por todos lados, ¿no? Entonces, de repente yo lo que hacía era agarraba los pedazos de madera y los pegaba y agarraba un cacho y le ponía una cabeza y este era el brazo y este era, no sé, y ahí lo pegaba con
como podía yo con clavos y todo. Y de repente era un mono, ¿no? Era un robot del que ya había hecho con 2, 3 cachos de madera. Y lo que hacía lo pintaba con colores que tenía a la mano, con colores Vinci o con colores de cera. Y para mí ya era una escultura muy, muy, o era un juguete, ¿no? Que yo ya me Era tu elaboraba, ¿no? juguete, claro, tu Exacto, juguete de entonces, acción, ¿no? claro, y era una cosa así maravillosa porque no te costaba realmente nada más que Claro, agarrar unos pedazos de basura que estaban ahí tirados en el patio, ¿no? Y para claro. mí eso quedó muy marcado mucho en mi vida, como, caray, digamos que la primera aproximación de lo que puede lograr la creatividad, ¿no? Eh, Claro. vencer la carencia, por ejemplo, si yo no podía tener un juguete, podía hacerlo con 2, 3 cachos de madera, ¿no? Y buen martillo y unos clavos y listo, ¿no? Entonces, ese juego lo he ido prolongando hasta este tiempo, ¿no? Y es cuando han salido las imágenes de los, de, de los robots bueno, le dicen robots, ¿verdad? Pero yo para mí son seres antropomórficos o seres, digamos que sin alguna característica en específico, pero que se transforman en algo a raíz de ponerles algo, ¿no? A raíz de interpretarles o ponerles un elemento que ya lo haga diferente a lo otro, ¿no? Y ese Mira, es el Tomás, juego que yo he estado haciendo. claro, y sabes que quiero aprovechar que, bueno, dentro del acervo de Puerta Rosa tenemos varias de tus esculturas y de tus piezas en general, pero para que mostrarle al público, aquí lo voy a acercar a la Ajá, cámara, precisamente este ejemplo de lo que dices que es entre robot y ajá, ajá. figura antropomórfica. Así es. Y por ejemplo, pues si quisiera resaltar pues todos los detalles que le pones, ¿no? O sea, Ok. están como estas pequeñas leyendas en Ajá, algún tipo de, digo, no sé si realmente es algún lenguaje o tú ajá. No, son lo kanjis inventas. japoneses, son, que Ok, son sí, sí son. letras japonesas, ¿no? Bueno, esa serie que tienes ahí atrás de figuras, las hice justamente porque tenía un proyecto que pues se ha ido postergando con el tiempo, pero tenía un Ujú. proyecto de hacer una serie de instalaciones con figuritas o con seres antropomórficos de diferentes tamaños y diferentes características. Eh, digamos que ponerlas todas en algún elemento, en algún cuarto, y que representaran a la muchedumbre, a las masas, ¿no? Ah, ya, Eh, sí, claro. y, pero de pronto empecé a jugar con la idea te digo, de mi infancia, que era cuando yo jugué mucho con juguetes japoneses y chinos, ¿no? Bueno, como los niños de ahora, ¿no? Pero en ese entonces, eh, vaya, era lo que había en las, lo que te puedes comprar en los mercaditos o lo que te compraban tus papás jugando, ¿no? Para que jugaras. Este, Claro. y para mí tienen mucha significación la cultura oriental con el juego, ¿no? Con el juego con el que yo crecí, ¿no? Yo soy una persona que creció mucho con, con elementos de otra cultura que no los descubrí hasta que ya era más grande, ¿no? Yo jugué con Ultramanes, con Mazinger Zetas, con con Godzillas, ¿no? De plástico, de vinil. Y, Eso. y eso es lo que traté de hacer en este tipo de aproximaciones a juguetes tradicionales mexicanos, ¿no? Que los juguetes tradicionales mexicanos son hechos con barro, Ujú. con madera, con objetos, con materiales muy a la mano. Y entonces traté de hacer una serie de personajes y de elementos que tenían características independientes y que apelaban mucho, digamos, a mi cultura de la infancia, a mi cultura actual. Por ejemplo, la última figura que traías en la mano, que era un hombre bigotón Con la partiendo fruta, ¿no? una Tiene naranja, ¿no? algún tipo de naranja, sí. Claro, a mí yo lo hice pensando en la gente de Villa Santiago, Nuevo León, ¿no? O sea, allá Claro, ¿no? Y, donde sean las naranjas y donde la raza es así muy, muy regiomontana, ¿no? En y es lo que te contraste iba con... a, sí, Ajá. y es lo que te iba a decir que de repente dices, pues pareciera un poco amenazante por el cuchillo, pero pues Pero no, realmente pues trae está la viendo una naranja. naranja. O sí, Ya, lo claro, va a comer. y es esta situación casual, ¿no? Y hasta en la Claro, claro. expresión lo podemos ver un poco, ¿no? Claro, claro.
Y te digo, en contraste con las otras figuras que mostraste al principio, que tenían elementos japoneses y formas ahí mecánicas y todo, es, digamos, una alusión a, con, a lo que yo concebía el juego cuando era niño, ¿no? Yo crecí con robots chinos y con caricaturas japonesas y que no eran eso, eran monos y eran cosas que estimulaban tu imaginación y hacían que tu realidad fuera esa, ¿no? Entonces, toda Claro. esa serie de piezas que hice en esos años apelaban mucho a esa formación que tuve yo como en el juego, ¿no? En los Eh, objetos de valor que eran para un niño, que eran su juguete, ¿no? Sus monitos que tenías claro. para Y jugar, tenías ¿no? de repente como esa cercanía con tu papá de decir, mira, vamos a hacer esto juntos, o te iba ahí coachando de que, mira, puedes a lo mejor para que te quede bien parado, pues nivelarlo de tal forma, No, créanme o lo que tú veías y con eso sí, lo hacías. lo que yo veía, porque mi papá con tal de que yo no pusiera latas, ellos felices, ¿no? Entonces, yo la verdad sí me entretenía mucho jugando con pedazos de madera y todo eso, y para mí quedó en eso, quedó en un juego que posteriormente ya, cuando lo integré a mi proceso de trabajo, pues ya fue de que, bueno, como tú dices, vamos a ver de qué manera se preserva bien esta pieza, ya no nada más con un clavo allí atorado, sino bien pegado, que tenga cierta coherencia, que tenga cierto peso para que no se vaya a caer, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso los Sí, claro, y materiales aparte, pues como que la factura al final de la pieza, que digas, claro, bueno, pues voy a cobrar por esto, pues sí necesito que tenga calidad, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, Y Tomás, pues mira, para darle continuidad a la plática, también preparé un poco de este tema que dice que la asimilación del tiempo como cuarta dimensión relacionada con la percepción cubista de imágenes simultáneas hizo que las experiencias del espacio y el tiempo pasaran a considerarse como el motor de la arquitectura, y es a través de estas lecturas espaciales fundamentales del movimiento moderno como se llega a la teoría existencialista del lugar, en situación de este concepto materialista del espacio. Y pues yo creo que, como te decía, con todas estas piezas que hemos estado viendo tuyas y estas que vamos a ver a continuación, pues me remiten a esta pues construcción de cómo percibimos ahora sí que espacio-tiempo y... quiero mencionar antes que nada que yo me considero una especie de arquitecto frustrado. Okay. Y más o menos, porque no estoy tan frustrado en el sentido de que yo creo que ya mis deseos por crear espacios o por crear ambientes o atmósferas, ya de alguna manera lo he llevado a cabo en las pinturas, ¿no? Siempre estoy creando arquitecturas o formas que pueden ser habitables o pueden ser recorridas, y eso de alguna manera es llevar a cabo la arquitectura, llevar a cabo la intención de hacer un espacio para que alguien esté ahí, ¿no? Y sí, creo que la figura recta o la figura planeada, la figura racionalizada de la arquitectura, o sea, por ejemplo, un cuarto, una puerta para que entre alguien al cuarto, una ventana para que alguien se asome hacia afuera, todos esos elementos tienen, claro, todos esos elementos tienen una razón muy humana, una razón muy razonada, ¿no? Del cerebro humano. O sea, el hecho de que exista un edificio o una casa, un cuarto con ventanas y puertas, digamos que es lo más humano que puede haber, ¿no? A pesar de que hay animales que crean, digamos, espacios para habitar, desde un castor que crea una especie de habitáculo así, ¿no? Con palitos, Fuerte, bueno. hasta una víbora que hace un agujerito para vivir ahí adentro, etcétera. Ya están haciendo una arquitectura, ¿no? Pero en este caso yo voy un poquito más a, a lo obsesivo por representar lo humano en la arquitectura o en las formas pensadas, ¿no? Esta imagen que estamos viendo ahorita de la pieza, es un poquito esa situación. Digamos que estoy confrontando una imagen pictórica tradicional, digamos que es el paisaje, ¿no? Estamos ante un horizonte y luego hay un cielo tormentoso, volvemos a lo tormentoso. Eh, digamos, es un ejemplo de
la pintura tradicional de paisaje, ¿no? Lo que hicieran nuestros, digamos que la pintura clásica del paisaje, confrontado con un elemento arquitectónico o elemento escultórico. Vete a saber en qué podemos ubicarlo, porque no tenemos referencia de su escala, no hay una persona ahí que nos diga que, mira, está enorme o es una cosa chiquita, ¿no? Y es que, sabes que, bueno, también este objeto pues está interviniendo el espacio tanto en lo material como en el tiempo, porque pues bueno, está suspendido hasta cierto punto y está pues llevándose a una situación ahí, ¿no? O sea, está pasando algo. Exacto, exactamente. Y sabes que con esta pieza de pretexto, ¿qué te parece si platicamos un poquito sobre tu técnica? Porque pues para tú lograr este tipo de piezas, pues tienes que tener mucha claridad también en el orden, porque pues, ya si te brincas a lo mejor alguno de los planos, pues va a ser muy difícil que puedas agregar alguno de los elementos, ¿no? Claro. Por ejemplo, específicamente en esta pieza que veíamos, pues están las tres unidades conectadas de cierta manera, entonces si tú no tienes como eso resuelto desde un inicio, pues sería bien difícil que lo lograras después. Mi idea o mi intención es que parezca todo que está perfectamente planeado, pero aquí entre nos, no lo vayas a decir a nadie, no está totalmente planeado, ¿no? Digamos que son dos vertientes en las que trabajo, ¿no? Siempre estoy trabajando con la planeación, o sea, con el lado racional de la ilustración o de la pintura, que es planear lo que estás haciendo para ir sobre algo seguro, pero también hay espacio para la improvisación y para los cambios, ¿no? Que creo que esa manera de trabajar, esa forma de negociar con lo exacto y con la improvisación que de repente te llega, para mí es también una liberación de las expectativas, ¿no? Y sabes que, dándole continuidad a esto que mencionas, pues aquí en Puerta Rosa tenemos esta exposición de resiliencia, reflexiones sobre la pandemia, que precisamente es eso, queremos tener este diálogo con el público y con el artista y dejar este registro de lo que se está viviendo a través de la pandemia, a través del COVID-19 y a través de pues este momento histórico que nos está tocando vivir. Y sabes que nosotros, bueno, te platico, cada semana estamos tratando de rotar las piezas que tenemos en los ventanales para mostrarle al público pues las piezas y que no se pierda esto precisamente que mencionas de que, bueno, muy bien que a través de la tecnología podamos tener este acercamiento, pero por otro lado, pues no perder lo vivencial. Y en este caso, pues, lo hemos resuelto a través de mostrar las piezas en los ventanales y la gente puede acercarse y disfrutarlos, pues aunque sea a distancia, ¿no? Claro. Y dentro de esta exposición, pues tenemos esta pieza que bueno, tengo aquí en el fondo, pero aparte aquí vamos a comentar un poquito respecto a ella. Y mira, quise poner pues digamos que ahora sí que las dos partes de esta pieza, un poco tu boceto, donde estás pues practicando la idea y ya el trabajo final para que nos platiques pues cómo es tu proceso, digamos, de abstraer una imagen o una idea. Bien, mira, aquí en la primera imagen que tenemos a la izquierda es justamente cuando estuve creando bocetos. Vaya, yo acostumbro mucho yo soy una persona de retiros, de retirarme un poco al desierto, como así bíblicamente, ¿no? Así como se oye, ¿no? No. Mi papá y yo, mi familia, tenemos una pequeña casita que construimos allá en un ranchito allá en Coahuila. Es un lugar desértico muy bonito porque, vaya, yo lo conozco desde niño. Ahí me puse a hacer ese boceto de esta pieza precisamente que está allá a tus espaldas, que forma parte de la exposición que está ahorita en la Puerta Rosa. Se llama Pensamientos antes de la tormenta.
Y justamente un día que me puse a bocetar, estando ahí afuera en una piedra, afuera de la casita, en una... Coahuila es un lugar maravilloso para empezar, es un lugar de restos fósiles, de mucha historia geológica y de mucha historia humana también. Hay mucha antropología, muchos jeroglíficos, muchos petroglifos. Ahí Periféricos, justamente, ajá. justamente donde está ahí la fotografía, donde estoy enseñando el boceto, hay una pila de piedras donde de repente buscas y hay unos pequeños petroglifos ahí incrustados en piedras, ¿no? Claro. Entonces es muy inspirador ese lugar, porque aparentemente es muy inhóspito, aparentemente eh, eh, es muy poco amable con la vida, pero hay mucha vida y hay muchos vestigios de vida anterior, ¿no? Entonces para mí es muy grato estar ahí creando en el lugar donde hubo gente hace muchos años creando también, ¿no? O, o Claro, haciendo, o haciendo cosas gráficas que representaban ideas de su cosmología, ¿no? Entonces, claro. sin sonar muy motivador y muy místico, ¿no? Para mí es como una especie de energía muy interesante e incluso muy introspectiva y que me ayuda bastante, ¿no? Entonces, ahí boceté esta idea que se llamaba Pensamientos antes de la tormenta, justamente en momentos en que se venía una lluvia y se venía un aguacero increíble, ¿no? Entonces empiezo a dibujar elementos que representan justamente una especie de reflexión caótica, eh, racional, pero influida por el miedo animal que se tiene cuando va a venir una lluvia y cuando están los truenos encima de ti, ¿no? El miedo que Claro. tienes a lo inesperado, a lo frágil que eres ante el tiempo, ante las inclemencias del tiempo, ante la naturaleza, a lo chico que te ves en medio de lo desconocido, ¿no? O de lo que está fuera de tu comprensión y de tu alcance, que es a lo que siempre estamos inmiscuidos todos, ¿no? A pesar de que haya internet las 24 horas desde en tu casa, a pesar de que tengas la ventana del mundo en tu teléfono, siempre tenemos un miedo a algo algo que desconocemos y lo estamos viendo ahorita en estos tiempos, ¿no? En el que estamos obligados a estar encerrados so pena de que te vaya a dar una enfermedad muy grave y que no salgas de ella, ¿no? Tenemos miedo, tenemos incertidumbre, tenemos la tormenta frente a nosotros viniendo y en primer plano están nuestras ideas concretas y nuestras ideas civilizadas que corren el riesgo de ser destruidas, ¿no? De ser arrasadas, ¿no? Estamos a merced de la naturaleza y por lo tanto eso nos dice que debemos ser humildes al menos en ese sentido, ¿no? Entonces, esta pieza resume básicamente esa idea, ¿no? Pensamientos antes de la tormenta, ¿no? Claro, claro, ahí vemos diferentes etapas del proceso, ¿no? Como viste el boceto, que al parecer al final no termina muy diferente, o sea, es bastante, respeté bastante la estructura inicial, ¿no? Las formas básicas, y fui trabajando, pues, los elementos, las formas que ahí están, pues creo que a lo mejor agregué algún elemento nomás para complementar el equilibrio de las formas, pero nada más eso. Y los colores sí los decidí en el momento, ¿no? No hice una planeación de los colores, sencillamente trabajé colores fríos en su mayoría, o sea, son azules, verdes, y algunos toques de rojo por ahí, ¿no? Eh, y básicamente trabajé así, fui trabajé por grandes secciones de color Ujú. y di sombras, los efectos de profundidad con sombras, que en ese caso me auxilio del aerógrafo, ¿no? Que para mí me da muchas posibilidades, o muchos tonos muy finos, me da muchos acabados que a mí me gustan mucho, ¿no? Yo Claro. quiero resaltar mucho esta situación de la pintura. Lo que me mueve pintando es el gusto por pintar, ¿no? Eso. Pues Tomás, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu generosidad en toda esta información que nos estás compartiendo y abrirnos tu espacio porque, bueno, estás en tu estudio y ahora sí que nos diste acceso ahí a tu parte de cierta forma intimidad y de creación. Y pues algo más que quieras agregar para despedirnos.
Pues no, pues gracias Isaac, porque de hecho, si no estuviera platicando ahorita contigo, pues estaría aquí pintando, como siempre, oyendo música, viendo videos, qué sé yo. O sea, que no me molesta para nada, te digo, esto es lo bonito vamos a hablar de bonito en esta época, ¿no? De pandemia. Digamos que vamos a verlo por el lado positivo, es lo bonito de esto, que ahorita toca esperar mucho qué va a pasar con todo esto, repensar mucho tus esquemas de supervivencia que tenías antes de todo esto y adaptarte, ¿no? Es lo que sigue. Pero, te digo, gracias a este tipo de conversaciones contigo a través de la red, ¿no? A través de esto, pues hace, digamos que complementa tu estancia, la estancia de encierro en la que estamos viviendo, ¿no? Nos da la sensación de estar, pues todavía en contacto con los demás, ¿no? Y eso para mí es así como que es el cierre de todo lo bonito que pueda tener esto, ¿no? Estar en contacto con la gente que no puede estar ahorita aquí, ¿no? Claro, y pues gracias Tomás, porque pues sí te estás conectando además con nuestro público de Puerta Rosa. Y pues igualmente agradezco a este público que nos ha seguido a través de estas transmisiones y pues los esperamos aquí nuevamente en las siguientes conversatorios. Y pues te esperamos pronto por aquí, Tomás. Esperamos que pase pronto Ojalá. todas estas cuestiones y claro. podamos ver ya físicamente. Hay que echarnos un vinito, muy merecido para otra vez como en otros tiempos, ¿no? Claro, lo tenemos bien ganado. Claro que sí. Gracias, Tomás. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Bye bye. Bye.